Segunda parte del consultorio de bolsa, esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Vamos a seguir dando respuesta a dudas que ustedes nos están planteando. Vamos a seguir analizando títulos, gráficos de compañías. Por ejemplo, Carlos, vamos ahora con un correo electrónico que nos envía una oyente y nos dice lo siguiente, es María Ángeles. Dice que cómo vería comprar Bankinter después de las caídas que ha tenido la entidad y qué niveles vigilar ahora mismo en concreto en este banco. Y pregunta sobre Inditex, la tiene comprada a 22 y quiere, bueno, su consejo sobre si seguir en esta posición, seguir en Inditex. Vamos primero con el banco, con Bankinter. A ver, el título está sobre un soporte importante. Esta zona del 5,4 tiene su importancia. Podemos decir, está un poquito por debajo, sí, pero si nos vamos y hacemos un zoom de lo que ha pasado en esta zona, veremos que la primera vez que cae a 5,4 el título intradiariamente se mueve por debajo, pero cierra por encima de 5,4. Al hacer eso lo que te señala es que la zona de 5,4 es una, como siempre, es una zona, ¿no? Y que extiendes el punto de soporte hacia ese mínimo intradiario. Al día siguiente el valor vuelve a caer y tiene una vuelta en un día, no muy llamativa, lo cual hace normal esto volver hacia los mínimos. No es un patrón de vuelta muy claro ni siquiera a muy corto plazo. Pero al hacer esto, al ver una vuelta en un día, digamos, el nivel de soporte se va hasta el 5,15, que es el mínimo intradiario. Entonces, bueno, en 5,15, vamos a decir que entre 5,4 y 5,15 tenemos la zona de soporte ahora mismo. Podemos ver que 5,15 coincide con esta zona de resistencia importante marcada en julio-agosto, por encima de la cual el título da señal de compra. Esa última señal de compra tendencia yo creo que ha dado el título en bastante tiempo. Sobre ese antiguo nivel de resistencia, pues ahora tendríamos soporte. ¿Es suficiente? Pues depende de para quién y depende de para qué. O sea, honestamente, es ir a buscar un cuchillo que está cayendo, un cuchillo que cae, porque esto es un cuchillo que cae todavía. Yo preferiría verlo estabilizarse y en cualquier caso sí que tendría un stop bajo el 5,15 en cierre. Si perdemos ese nivel, los siguientes puntos de apoyo sobre los cuales el título puede intentar revertir, pues está en la zona del 4,55 y sobre todo, que es el nivel realmente tendencial, es 4. ¿Va a llegar hasta 4? Pues de 7 a 4, sin que pase nada de las bolsas, puede parecer un poco loco, pero los bancos están como están. Es decir, es una corrección brutal y lo normal, si las bolsas no entran en un nuevo periodo bajista, es que los precios, antes de llegar a ese punto, hubieran encontrado soporte. Así que me parece bien tenerlos en el radar, pero yo ahora mismo no estaría dando pasos en esta dirección con una parte importante, vamos a decir así, de mi cartera. Inditex es una película muy diferente. Como siempre, ganadores y perdedores en cada momento, y a Inditex le ha venido bien todo esto. ¿Por qué? Pues porque muchos gestores obviamente están quitándose bancos y entrando en valores que consideren que en este entorno pueden hacerlo mejor. Y en ese sentido podemos ver que Inditex pues, está marcando un máximo del año. Es decir, son sus máximos de los últimos meses y, por supuesto, vamos a decir, el último nivel de cara a un movimiento hacia los altos del 21 y eventualmente pues sus máximos históricos, ¿no? Porque están justamente ahí. Entiendo que vamos a ver esos niveles. Yo tengo una posición abierta desde la zona de 23, no he hecho nada. Lo único, desde nuestra tabla de seguimiento en Black Bear, lo que he hecho es elevar el stop y situarlo precisamente por debajo de estos mínimos. O sea, esta corrección de los otros días se produce justo hasta el primer mínimo creciente, 27,60. Y en 27,60 el título se detiene y empieza a rebotar otra vez. Bien, lo que tenemos es un proceso lateral y de hecho la ruptura de este proceso lateral se podría considerar una señal de compra, es decir, un cierre claramente por encima de la zona del 29,80, pues en principio 29,90 nos daría, en teoría, una señal de compra en continuidad con ese objetivo de vuelta hasta los máximos, que es un objetivo muy pequeño y como digo antes, cuando quieres hacer estas cosas, más te vale que busques objetivos más grandes, es decir, si compras por encima de esa resistencia, no va a ser para vender en el máximo, sino para intentar irte más allá de los máximos. Si no, las ecuaciones riesgo-beneficio no salen. Hay que esperar, pues, por ejemplo, una corrección y que se vaya a una zona de soporte Sí. para tener ese tipo de entorno. Pero me parece que el valor está fuerte y que debería poder moverse, como digo, al menos hacia la zona 31,15 si no tenemos una recaída inmediata del mercado. Venga, vamos a saludar, tengo al otro lado del teléfono a Pau, que nos llama desde Barcelona. Hola, Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, quería preguntar a Carlos por Proximus, que es la telefónica belga, y por Philips. A ver cómo ven los gráficos. ¿Las tiene ya en cartera o no, Pau? No, todavía no, pero estoy siguiéndolas. Muy bien. Gracias, muy buenas tardes. Vale, adiós.
Venga, Proximus. Vale, vamos con ella. La tiene, ¿no? Sí, podemos verlo aquí a la izquierda. Como puedes ver, es un título que está en 10 y pico. Podrías pensar, bueno, Proximus es una caída libre absoluta. Qué desastre, qué desgracia. Ningún técnico tendría que pensar en entrar en algo así de entrada. Y esto viene bien para nuestro viejo debate sobre los dividendos, las ampliaciones y estas cosas. Bueno, si le ponemos el dividendo, vemos que en caída libre no está. Está en una tendencia bajista, pero en caída libre no. Es decir, y a partir de ahí dices, bueno, pues no está tan mal. Evidentemente viene muy golpeada y no presenta en ningún caso figura de vuelta. Tiene una serie de soportes aquí de tipo descendente, un proyecto de vuelta en curso, pero no te sabría yo decir que esto va a ser suficiente. Es decir, a mí no me llama algo tan bajista en los últimos meses, con un castigo tan grande, si no lo tengo sobre un soporte muy claro, y es un buen soporte, como puedes ver, en la zona de 8.50, pero se ha ido hasta 8, y podemos ver que después tenemos otros soportes aquí en la zona de 7.4, que quizás el nivel un poquito donde a lo mejor sí me lo empezaría a mirar más de cerca. Pero cuando una compañía te gusta, tienes que ser menos exigente, porque si no se te van a ir muchas. Es decir, si los argumentos son de otro tipo, pues hay que empezar a plantearse cuándo yo me puedo estar quedando fuera. Pues un cierre semanal por encima del 8.50, en teoría, sería una indicación agresiva y quizá yo empezaría a tomar una pequeña posición, pero me guardaría munición por si baja un 7.4. No le pondría un stop aquí abajo porque es fácil que te salte y al final llegas al nivel al que tienes que llegar al 7.4 y no revierte. El caso de Philips es distinto. Philips podemos ver que tiene un proceso muy claro de caída y también un proceso muy claro de vuelta. Es decir, esto es un doble suelo, descomunal, perfecto, enorme, confirmado a principios del año con la superación del 14 con algo. Y podemos ver además que luego es capaz de cerrar este gap que tiene aquí en el 15 y pico, 15 y medio más o menos. Esto podría ser un gap de agotamiento. En principio, con esto lo que tenemos es una figura de vuelta bien construida. Y ahora lo que tenemos es una vuelta hacia ese nivel de antigua resistencia o soporte que es el 14.80. Lo normal, sobre todo con lo que estamos viendo en tecnología, es que el título intente moverse al alza desde aquí. ¿Tenemos algún tipo de reversión o de idea de que el mercado está revirtiendo, el valor está revirtiendo respecto al proceso correctivo que mantiene desde pues, los primeros de febrero? Pues no. Está dentro de lo que podría ser una bandera, que no deja de ser un patrón de ajuste normal, correctivo, o sea, bien. Para confiar en los soportes, quiero decir, pero por supuesto, si queremos confirmaciones, tenemos que irnos más arriba. ¿Cuándo empiezo a tener esas confirmaciones? Pues por encima del 15,6, tengo un pequeño doble suelo formado en las últimas sesiones, 15,65 exactamente, y ya más claramente por encima del 16. En caso de ruptura de esos niveles, lo que yo sé ya con bastante claridad es que el 14,80 pasa a ser no solo una zona de soporte, sino una zona de stop. Muy clara, muy clara. Porque ahora podríamos tener la duda sobre si esto es un cabeza y hombros en caso de ruptura, si es porque puede aún ser la bandera un poquito más abajo. Bueno, no me parece mal, ¿eh? Y ahora mismo tomar una posición con esto bajo el 14.80, si lo rompemos claramente, 14.50, 14.60, pues fuera, ya está, mira, no ha salido. Pero él debe decidir un poquito si quiere pues más seguridad en el trade o se conforma con el análisis. Con el análisis ya tenemos todo lo que tenemos que hacer para pensar incluso en una compra de medio plazo, insisto, porque es una figura de vuelta la que tiene respecto a la caída que viene desde 40, con lo cual debería subir bastante todavía. Pero si lo que busca es tener más firme una zona de stop, tendencialmente hablando, pues requiere de una figura de vuelta que hoy no tiene y que empezaría a configurarse por encima del 15.65 en cierre o por encima del 16 en cierre. Venga, vamos a continuar con más análisis de valores, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Roberto. Nos dice lo siguiente: quisiera conocer la opinión de Carlos Doblado sobre Suncor Energy. En el NISE el ticker es SU. Dice que está dentro, que tiene una posición ya y que está con ligeras pérdidas. ¿Mantener? Es lo que se plantea Roberto. Vale. A ver, yo tengo la misma situación que él. Yo tomé una posición, a lo mejor él pues nos acompañó en esta operativa que planteamos en el confidencial. Es una operativa que ha desarrollado sus objetivos mínimos teóricos. Podemos ver que pues, se ha ido hasta los máximos. Es una compañía que cotiza en Estados Unidos y en Canadá. Y en los máximos, incluso aunque vimos aquí una ruptura de resistencias y parecía que el valor quería coger altura, pues se ha caído hacia la zona de soporte con mucha verticalidad. Por debajo de la zona del 43, el valor en principio ya te señala una cierta debilidad. Ya te dice, esto no va como debería para que este patrón que has tomado sea un patrón desde el cual el mercado revierte. Porque aquí teníamos una gran línea de tendencia y en principio todo
parece indicar que el valor estaba retomando su tendencia alcista principal desde su línea de tendencia. Bien, esa línea de tendencia se ha roto y se ha roto en la zona de primer soporte, con lo cual el valor ha quedado deteriorado. En este caso, por ejemplo, hemos hecho algo parecido nosotros hoy, lo explicaba con Acerinox. Pues en el rebote cierras una parte de la posición y el resto puedes ir con un stop más tendencial. En cualquier caso, nosotros siempre, cuando lanzamos la operativa, tomamos esta zona de mínimos como stop, es decir, el 39.50 era el stop cuando lanzamos la operativa, sigue siéndolo, no se ha roto en ningún momento. Y este movimiento un poco lo que te lleva es, oye, ¿salgo o no salgo? Bueno, pues ha quedado todo bastante tocado en energía como para a lo mejor pensar, mira, un rebote no está mal para salir porque esto no es lo que yo buscaba cuando tomé la posición. Se ha desarrollado en corto plazo, pero no he conseguido pasar la macroonda. Pues mira, prefiero recoger velas e irme a otra cosa, sin que haya saltado a la zona de stop todavía. Pero, como digo, no ha saltado a la zona de stop, es verdad, pero es que la tendencia sobre la que tú creías que podías pivotar hacia un orden superior ya no es tan evidente, con lo cual pueden pasar muchas cosas y la probabilidad de que el stop salte, pues crece. Venga, vamos con más cuestiones. Escuchamos si le parece a este otro oyente que nos ha dejado una nota de audio a través de WhatsApp. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Sergio de Barcelona. Y bueno, quería preguntarle al gran Carlos Doblado a ver qué me podía decir de PayPal. Bueno, la tengo hace meses y bueno, veo que está en un lateral y bueno, a ver si me la podía analizar para ver si podrá haber ruptura de este lateral o qué, ahora que el Nasdaq ya lleva bueno, unas semanas animándose, pero veo que PayPal se ha quedado estancada. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Sergio, que está preocupado por esa posición en PayPal. Sí, es lo que pasa a veces con los títulos, que se descorrelacionan y se sufre bastante. Yo por eso prefiero trabajar los índices, siempre lo digo. Hombre, el soporte de la zona 67-65 es brutal. Es brutal. Y lo normal es que aguante, que intente reconstruirse. Y sobre todo si el Nasdaq salta por encima de los niveles de resistencia que hemos visto antes, pues lo lógico sería que el título se fuera hacia la zona 90-105, como mínimo. Sin descartar que pueda romperlo y irse bastante más arriba. Pero esos niveles, con el mercado que tenemos ahora mismo, yo creo que es razonable pensar que puedan verse sin que se rompa la zona de 67-65 por el camino. Es un soporte importante en el largo plazo, como podemos ver también, ¿no? Desde esta zona de 82 hasta la zona del 67-70, pues hay toda una serie de mínimos crecientes marcados entre el 2018 y el 2020 que forman un buen nivel sobre el cual el valor pues debería ser capaz de estructurar un suelo relevante. Más cuestiones, por ejemplo, un correo electrónico nos escribe Damián desde Cáceres y nos plantea lo siguiente: si es buen momento para entrar en 3 compañías. La primera es Viscofan, la segunda es RELX, el ticker es REN. O vamos un poco detrás del precio con estas 2 opciones. Quiere saber un poco qué le parecen, soportes y resistencias principales. Y luego nos pregunta por LAR España. Dice que está dentro con una pequeña posición, pero en pérdidas de 2 dígitos. Así que este es el valor que más le preocupa y también quiere que le comente soportes y resistencias, niveles técnicos clave en LAR España. Vamos a comenzar por Viscofan, si le parece, Carlos. Sí, Viscofan es un mantener, ha roto sus resistencias, está en su líder absoluta, es un título pues que ya nos habría dejado atrás, en mi opinión, desde mediados del año pasado. Con la ruptura de la zona 56-57 se produce la última señal de compra importante para el título. Si me apuras, pues sí, es que no, más tarde no me habría atrevido yo a tomar posiciones por estar demasiado cerca de los máximos históricos. RELX, pues está en sus máximos. Tiene buena pinta, el valor ha ido subiendo, pero voy un poco lo mismo. Si yo hubiera querido incorporarme aquí, pues hubiera utilizado esta consolidación en la zona del 27.50. Y es esta ruptura al alza de la consolidación la que me da, digamos, la señal de compra. Con stop, por supuesto, bajo el primer mínimo ascendente o bajo la zona de soporte realmente tendencial, que son los máximos, los mínimos, perdona, del proceso bajista de los últimos meses. Es decir, estaríamos hablando de los 24 euros. Mientras no perdemos 24 euros, RELX no es más bajista de lo que lo ha sido en muchos meses. Lo que sí es cierto es que ha revertido ese proceso, vamos a decir, de corto plazo, de potencialmente bajista a simplemente lateral. Y como lo tiene simplemente lateral y es un valor muy fuerte de tendencia, pues puedes tomar tu posición con la ruptura del 27.50. ¿Estamos muy lejos de 27.50? Pues no mucho.
pero lo suficiente como a lo mejor para que yo pues tenga que decir que no toca, ¿no? Porque estamos precisamente ahora en una zona de resistencia. Puestos a comprar, casi que mejor, oye, la ruptura, cuando hayamos roto la zona del máximo histórico, que es el 29.70, eso sí, nos tenemos que tomar un stop por debajo del 24, pues posición pequeña, porque no da para mucho más. Y la otra era LAR, ¿no? Sí, LAR España, la compañía Socimi, que es la empresa que le genera más preocupación. En esta estaba, tenía una posición con pérdidas. Bueno, las Socimis lo han pasado mal, o al menos algunas, en los últimos tiempos, no todas, pero las que no se dedican a lo mejor esencialmente a comprar, a tener para alquilar, lo están pasando mal. Entonces, alquilar vivienda, siempre quiero decir, no para alquilar un centro comercial o una oficina, entonces están sufriendo muchísimo. Entonces, la zona 550 es muy complicada, es una zona de resistencia muy gorda, podemos verlo aquí. Y bueno, pues no sé qué va a pasar. ¿Dónde poner un stop? Este es el problema. Que ahora mismo un stop hay que ponerlo bastante abajo, ¿no? Tenemos que ir hasta el 3.80 para hablar de un deterioro. Yo quizá aquí reduciría la posición al menos. O sea, quitaría una parte. Si no estoy cómodo con ella, está en una resistencia muy fuerte, seguramente no tendría que estar en esta situación y por lo tanto, oye, mejor a lo mejor cerrar la mitad de aquí e invertir la mitad en el RELX si rompe el alza y diversificar un poquito más el riesgo, porque en términos de stop, desde luego el stop de LAR es tan exigente o más que el de RELX y por supuesto RELX tiene mucha mejor estructura técnica. Nos pregunta otro oyente, Jaime, por SACIR, y aprovecho porque hemos conocido al CEO del mercado alguna información que tiene que ver con la compañía, y es que ha recibido hasta 15 ofertas para comprar hasta el 100% de sus filiales de servicios que había puesto a la venta en una operación que se espera que concluya en un periodo máximo a partir de ahora de 3 meses. Por técnico, ahora mismo, ¿cómo está esta compañía? ¿Cómo está SACIR, Carlos? El valor ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Podemos ver que tiene un gran lateral entre 2016 y 2020 en términos de soporte, en resistencia. 22 también estuvimos ahí en la zona de 250 y lo ha superado. Con lo cual, en teoría, el título debería moverse hacia niveles de resistencia más altos. Zona de 4, zona de 6. Estos serían mis objetivos en SACIR hoy. Pero esos son objetivos que podemos tardar 2 o 3 años en conseguir, ¿eh? Cuidado, esto no es para... Estamos hablando de gráficos que despliegan movimientos de una década. Entonces, bueno, pues cuando estás dentro tienes que pensar en que eso no va a cambiar fácilmente. De entrada, mientras no perdamos la zona del 2, yo no estoy dispuesto a cambiar mi idea. Pensaría que el valor se va a la zona de 4 o 6 con tiempo y paciencia. Otro valor, Faes Pharma. Frank nos pregunta por la compañía Latina 335. ¿Quiere saber su opinión sobre la farma? Bueno, las farmas españolas lo están pasando mal. En los últimos tiempos no se han movido al calor, digamos, de lo que hemos visto en otro tipo de compañías. Tenemos a Rovi, bueno, Rovi quizás sí con la pandemia, pero luego una corrección muy fuerte. Almirall también está en un buen soporte con una corrección muy fuerte. Grifols, por supuesto, tiene una corrección muy, muy grande. Faes, pues, está en una zona de soporte cerca de ella, la zona de 3. ¿Es un soporte muy importante? Pues yo diría que no. Creo que el soporte importante está en la zona del 2,65 y que aquí pues tenemos que darnos cuenta de que el valor no hace mucho se ha dejado una línea de tendencia que ha venido funcionando durante años. Y con la pérdida del 3,50, por tanto, lo que hemos visto es una señal de venta en corto plazo con un objetivo 3 entre 2,65 y 3. Ese es el objetivo, vamos a decir, normal dentro de lo que hoy el valor nos marca. Si esto fuera un gran canal bajista que vendría desde el 2020, podríamos incluso pensar en niveles de 2 dentro de varios años también. Voy a lo mismo, estamos usando gráficos muy de fondo. En gráficos de corto plazo el valor lo ha perdido todo y para mí no sería una opción en ningún caso. Podemos ver aquí este cabeza y hombros con clavícula descendente, roto a la baja, a pesar de una formación de vuelta interesante ante primeros de año. Yo tranquilamente podría haber dicho que en 3,6 pues yo compro, con stop bajo 3,4, pues ya está, habría saltado el stop y tendría que estar fuera. Y en la zona de 3, pues me costaría con todo esto, con todo el esfuerzo que el valor ha hecho técnicamente hablando para irse hacia arriba, y hay mucho esfuerzo técnico, pero mucho, mucho. Entre 2020 y 2023
Aquí hay un proceso muy claro de vuelta en doble suelo, aquí tenemos otro más amplio de tipo doble suelo, aquí tenemos otro doble suelo bastante... O sea, son aquí una especie de cabeza y hombros, hay como 3 o 4 invitaciones claras de artistas a comprar. Y no ha podido coger altura en ningún momento. Entonces, eso para mí significa que el título está débil en proceso de fondo. Con lo cual, no descartaría correcciones, como digo, pues hasta el 2,65, incluso hasta los 2 euros dentro de 2-3 años. Si las bolsas corrigen, pues sería fácil que eso pasase. Vamos con una llamada, Carlos. Tenemos a Alberto de Teruel al otro lado. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, le quería preguntar a Carlos por Bankinter, que he escuchado que lo había analizado hace un rato, pero mi pregunta es, el tema de los bancos, ya sabemos todos, por el tema americano y por el tema del banco suizo, pues los problemas que hemos tenido y bueno, las turbulencias que hemos tenido estas semanas en todas las bolsas. Pero bueno, Bankinter se está comportando el peor banco, bueno, no de Europa, pero bueno, español. Y mi pregunta, estoy comprado a 6 euros, bueno, ahora mismo no las puedo vender por la bajada que ha tenido y tiene unas resistencias entre 5.15, 5.40, que estamos en la parte baja del canal, pero claro, mi inversión es una inversión a largo plazo de, por ejemplo, 1 año, 2 años o 3 años. ¿Qué haría usted? Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Vale, bien, gracias. Bueno, retomamos el tema de Bankinter. Bueno, yo le diría a Alberto que invertir a largo plazo no es invertir a 2 o 3 años. Invertir a largo plazo es invertir a 5 o más años, nunca a menos de 5 años. Eso sería invertir a largo plazo. Todo lo demás es bastante ruido dentro del mercado. Puede parecer una locura, pero es así. O sea, hay que recordar el Tao de Buffett. No compres nada en lo que no puedas soportar un 50% de corrección. Yo no soy un analista value, pero esta es la base. Es decir, 50% no es nada. Nada. Es decir, ni siquiera te lo replanteas. Hablando de cómo enfoca el mercado a alguien que sabe de empresas, porque el razonamiento de Alberto es un poco, bueno, a mí la empresa me gusta, he invertido a largo plazo, porque si el argumento es otro, pues por ejemplo, por debajo del 6,1 tienes una señal de venta clarísima. El argumento no puede ser otro cuando tú dices, yo no puedo vender porque estoy perdiendo. Uf, mal asunto. Es decir, no se va a hacer trading al mercado si uno no puede vender. O sea, no puede perder, porque te va a tocar perder. Y el problema es que cuando te toque perder, como por aquellas de Dios hayas dado con ese valor que desaparece, pues estás muerto para toda tu vida. Es decir, que hace 20 años Credit Suisse pues era tan bueno como Bankinter o como cualquier otro. Es decir, que estas cosas pasan, hay que meterlo en la cabeza. Puede pasar y hay que invertir siempre pensando lo impensable. Entonces, el título no está ahora mismo, como le ha dicho, estaba sufriendo, claro, es un banco de pymes, entonces hay el miedo a que igual que las startups, supongo, las startups americanas han estado poniendo el dinero en letras, pues ahora ¿qué pasa con las pymes en España que han puesto su dinero en letras al 0%? Pues eso, que no necesiten su dinero. Es lo único que hay que hacer, pues rezar para que no necesiten su dinero, ¿no? Esperemos que no haya mucho riesgo, que el banco haya hecho su trabajo, lo haya cubierto, no lo sé, pero supongo que sí. Lo normal es que hayan cubierto este tipo de riesgo. Lo dejamos aquí, si le parece, porque estamos ya prácticamente sin tiempo. No nos daría tiempo a analizar alguna otra compañía. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Como siempre, gracias por resolver las dudas de nuestros oyentes en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. A vosotros, hasta la semana que viene.